Feliz miércoles 20 de agosto en este programa mensual de Entrenos Terapia. Gracias a la producción de Conexión Plus Radio. Es para mí una alegría volverles a dar la bienvenida a este espacio. Y hoy, de forma particular y en especial, acompañada de Héctor Vallenilla, para hablar de un tema extraordinario que es el poder de reconocernos. Y ahora vamos a profundizar en qué se trata, pero primero presentarles a Héctor Vallenilla, que es coach y especialista en mentalidad emprendedora. Bienvenido, Héctor, a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, como les estaba comentando, que el tema de hablar de mentalidad para mí es un placer, es algo que hago todos los días y compartirlo un poquito con ustedes y alimentarme de lo que ustedes me van a comentar también. Este feedback es espectacular. Gracias, Héctor. Así que nada, la invitación de hoy es para conversar de ese poder que tenemos de reconocernos en ese sentido. ¿Qué has descubierto? ¿Qué significa para ti eso del reconocimiento? Mira, ha sido un trabajo de vivencia y de estudio, ¿no? Porque como te había comentado, ha sido algo apasionante para mí el descubrir muchas cosas, pero digamos que para entrar un poco más en contexto, a mí me Ajá, gustaría y entender un poco del por qué reconocernos es entender el por qué nos desconocemos. ok. Y, y básicamente tiene que ver con un miedo, con un miedo, digamos que primario que tenemos nosotros, y es el miedo a la muerte. Se Ajá. dice que el miedo más grande que tenemos los seres humanos es el miedo a la muerte, pero el segundo miedo que tenemos es el miedo a hablar en público. Pero, ¿por qué miedo a hablar en público? Bueno, de alguna u otra forma, nosotros asociamos el, el no pertenecer o el no reconocimiento a la muerte. Por eso es que Como, cada vez que como nos... dejar de pertenecer, en ese sentido. Ajá. Exactamente. Y eso en nuestro cerebro, que es un cerebro que se desarrolló de forma primitiva y sigue funcionando de forma, en muchos aspectos, de forma primitiva, en forma inconsciente, allí tenemos un miedo. Entonces, a partir de allí, por el tema del reconocimiento y de querer pertenecer, porque básicamente hace miles de años no pertenecer o no ser reconocido significaba la muerte fuera de la tribu. Exactamente. Entonces, a partir de allí, nosotros por pertenecer, por encajar en ciertos sitios, de alguna u otra forma nos vamos desconociendo, nos vamos las cosas que queremos no necesariamente son las cosas que funcionan en el sitio donde estoy. Y bueno, hay una frase que habla mucho de esto, que somos el promedio de las 5 personas con quien estamos. Eso es súper importante. El entorno es algo de las cosas que no, a veces no se estima mucho y es una de las cosas más importantes, el tema del entorno. Entonces, a partir de allí es súper importante no volvernos unas personas solitarias o apartarnos de todo el mundo, pero sí reconocer la importancia de la soledad. A partir de allí, fue algo que fui descubriendo progresivamente, ir atravesando ciertos miedos e ir apartándome o ir manejándome desde cierto punto de vista. Y empezar a ser un poco más congruente. ¿Por qué? Porque, Ajá. bueno, a veces queremos algo y en el entorno donde estamos no necesariamente es así. Y definitivamente el reconocerse tiene que ver con, mira, que esta creencia me está funcionando, esta creencia no me está funcionando. ¿Cómo quiero evolucionar yo como ser humano? Ujú. Y a partir de aquí cuestionarnos cosas. Entonces, el reconocernos tiene que ver con esa conciencia y el entender que todo el proceso, obviamente somos lo que nos antecede, pero hay muchas cosas a nivel familiar, a nivel de amistades, a nivel escolar, súper importante ese tema también, que nos Sí. van de alguna manera como que degradando eso que está dentro de nosotros. No necesariamente es así o en todas las personas es así, hay personas que se manejan en base al y está perfecto, pero hay otras personas que no necesariamente son así. Entonces, a veces se minimizan un poco por querer pertenecer, por querer estar.
Sabes que en relación con esto que estás diciendo, una de las preguntas que yo tengo como cotidianas para las entrevistas antes que una persona empiece terapia conmigo, la última pregunta de mi entrevista es, ¿cómo es la relación contigo mismo? Y cuando llegamos a esa pregunta, las personas consultantes se inquietan, les sorprende, me dicen, nunca me había preguntado eso, wow, qué pregunta, ¿no? Me dicen, porque empezamos Me, que me mataste con esa pregunta. sí, relación con papá, con mamá, con los amigos, con los hermanos, con los hijos, con la pareja, todo eso es más fácil de elaborar, digamos, ¿no? Bueno, y no me gusta esto y no me gusta aquello del otro, ¿no? Pero cuando hablamos de esa relación con el yo interior, con sí mismo, cómo es tu trato contigo, porque tiene que ver con esto de reconocerte, ya que con lo que decía era como estamos más acostumbrados a estar desdibujados en el otro, ¿no? En el vínculo con el otro, pero cuando se trata de mirar hacia adentro de la relación con el yo interno, es como inquietante, es decir, nunca me había preguntado cómo es mi relación conmigo mismo, ¿no? Así que sí, es como me mataste con esa pregunta. Sí, Así que, sí, es que digamos que uno cuando habla de esto es, bueno, cuando estoy solo y estoy sin ningún tipo de ruido, ajá, yo prefiero poner música, porque es que la mente empieza a decirme sí, cosas raras que no me gusta y no me gusta como que explorar mucho. Vamos a poner música buena y bailamos. Eso pasa mucho, pero definitivamente esa relación con nuestro yo interno, o sea, si yo no me escucho, si yo no entiendo lo que está pasando de forma interna, ¿cómo puedo yo liderarme? Y fíjate lo importante de esto, incluso para las personas que tienen hijos. Si yo no puedo liderarme yo mismo, qué ¿cómo palabra tan yo? interesante, liderarse a sí Sí, mismo. sí, ese reconocimiento de lo que somos y de lo que sentimos, de alguna u otra forma nos lleva a liderarnos. Pero si no nos lideramos nosotros, ¿cómo nosotros podemos liderar a personas, a nuestros hijos? Y entonces, claro, ahí mucho más fácil y mucho más directo es ser autoritario. Y es Ajá, la forma de crianza más común que tenemos en base a la autoridad, no en base al liderazgo, porque muchas veces no nos sabemos liderar nosotros, en parte por eso, porque no nos reconocemos, no descubrimos o no entendemos esa relación con el yo interno. Por eso es algo demasiado importante. Digamos que el liderazgo yo lo puedo separar en dos, el liderazgo interno y el liderazgo externo. El liderazgo interno para mí tiene una palabra y se llama responsabilidad. así es. Y el liderazgo externo tiene que ver con otra palabra que para mí es empatía. Entonces, si no Ujú. somos responsables, ¿cómo nosotros podemos liderar a otras personas y ser empáticos con otras personas? Es muy difícil. Entonces caemos en el tema del autoritarismo. Claro, claro. Y el ser conscientes de este vínculo, de esta relación dual que tenemos con el yo interno, el yo externo, ¿no? Esa conciencia de nosotros mismos, de nuestra propia existencia, ¿no? Si nos ponemos un poco más existencialistas, de Sí, cómo vivo, ¿no? Cómo es mi modo de estar, cómo es mi modo de manejarme, como bien lo decías, cómo me lidero, ¿no? Y a partir de liderarme, cómo me hago responsable de lo que está saliendo de mí hacia afuera y de lo que permito también, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a saber elegir en qué momento poner un límite, qué es lo que yo, cuál es total. ese intercambio, ¿no? Entre mi yo y el exterior y yo. ¿Sí? Y hablabas entonces de la empatía. Y de esa empatía que tiene que ver con poder ser consciente de nosotros mismos, ¿no? Totalmente. O sea, si no sabemos, si no somos empáticos con nosotros mismos, al final el trabajo obviamente mucho más fácil, está alineado con el ver lo que tiene el otro, pero difícilmente nos enfocamos en lo que tenemos nosotros. Y al final nosotros somos espejos o las otras personas son espejos de nosotros. Ahí Mm. poniendo un poco más espiritual y todo este tema. Pero definitivamente, si no somos empáticos con nosotros, difícilmente podemos ser empáticos con otras personas. Así Como es. yo me trato, yo trato a otra persona. Como Entonces, yo me si yo trato, soy me trato el autoritario, otro. Muy bien, exactamente.
Total, sí, es que si no tenemos esa capacidad de, nada, de trabajar lo que nosotros manejamos internamente y no irnos hacia el juzgarnos, hacia el criticarnos, hacia el todo esto, porque al final, mira, todo juicio, esta es una frase que a mí me gustó mucho, déjame ver si me sale, creo que no me Ok, acuerdo bien, o la pero todo parafraseas. juicio, sí, todo juicio tiene que ver tiene que ver más con nosotros que con la otra persona. Todo Ajá, juicio que nosotros aplicamos a esa otra persona tiene que ver más con nosotros que con la otra persona, independientemente que la otra persona haga lo que haga o sea lo que sea, tiene que ver más con nosotros. Y parte de ahí, del saber manejarnos desde la parte interna nosotros. sí. Una propuesta constante en terapia que quería compartir, ¿no? Que es cuando te sientas y entonces empiezas a decir, no me gusta esto, varias características del otro, me ofende, me enoja, me saca de mi tranquilidad, lo que sea. Y después ahí se hace la intervención de decir, ¿y qué tan desordenado, qué tan mentiroso, qué tan irresponsable, qué tan está haciendo contigo, ¿no? Y ahí la persona vuelve a quedar descolocada, decir, wow, sí, sí. Y acompañando esto que decías, ¿no? Este juicio hacia afuera es también eso que yo no puedo digerir, no puedo, digamos, elaborar dentro de mí mismo y Claro. lo pongo con toda la carga afuera, señalando y haciendo responsable al otro de lo que a mí no me permito, lo que no me gusta, ¿no? Entonces, es importantísimo también poder compartir ahora con la audiencia, bueno, ahora que me estoy dando cuenta de esta importancia del reconocernos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué práctica pudiéramos tener diaria que nos ayude como bueno, a empezar esta amistad, si lo podemos llamar así, con ese yo interior? Mira, para mí, el tema de la lectura, definitivamente, el Ujú, conocimiento me ha cambiado, básicamente me ha cambiado la vida y es algo que en nuestra conducta latinoamericana, en varios países y específicamente por lo menos yo que vengo de Venezuela, el tema de la lectura no es algo que está muy, muy intrínseco. Te mandan a leer algunas cosas en el colegio, pero no hay una educación de la lectura y es algo súper importante porque a partir de allí el tema de sacando lo que podrían hacer los sistemas educativos para mejorar eso, ¿no? Pero ujú. definitivamente el tema de la lectura es un hábito que te puede cambiar la vida. A mí me ha cambiado la vida definitivamente. A mí me costaba antes muchísimo leer y ahora con toda la información que voy recabando, voy obviamente mejorando mi historia y mejorando todo lo que me antecede, ¿no? Siendo como que una persona que mejora todo ese linaje y todo ese tema familiar. Aparte de eso, también lo que tiene que ver con desconectarse un poquito de ciertas situaciones, buscar tener un poco más de perspectiva. A veces el meternos en la situación nos crea unos sesgos muy grandes Ajá. y el buscar alejarse un poquito de la situación de la mejor manera que tengas para hacerlo me parece importante. Digamos que practicar alguna actividad deportiva. A mí me gusta mucho el tema de practicar actividades deportivas, de estar en la naturaleza, me gusta mucho eso. Por lo menos a mí hay dos actividades que determinan básicamente gran parte de mi vida, que es el ciclismo y es el motociclismo. Entonces, esas dos cosas que básicamente son unas formas de meditar que yo tengo, porque Ajá. hace poco en un programa que tuvimos hablamos del tema de la meditación y no es nada más sentarse en un sitio y hacer mantras y todo este tema. La meditación tiene que ver con la atención plena y cuando Y tú con la estás, contemplación. Ujú. exacto, cuando estás viendo naturaleza, si te gusta la naturaleza, si te gusta, no sé, hacer running y estás concentrado en lo que estás haciendo, a mí por el tema del ciclismo, me ha ayudado a combatir mis miedos y me ha ayudado a ese tema. Yo cuando me siento un poco mal por alguna razón y agarro la bici, es como que un chip y es media hora, 40 minutos en la bici y es un chip. También me pasa con la moto, me gusta viajar en la moto y me gusta viajar solo. Entonces eso de alguna u otra forma te va preparando y vas mejorando ese diálogo interno cada vez más y en el proceso vas también de alguna manera superando miedos
Entonces, cada uno tendrá su forma y cada uno tendrá a nivel físico sus métodos para hacerlo, Exacto. pero definitivamente el alejarse un poquito, bien sea con actividad física, bien sea con actividad contemplativa, salir a caminar, si no Apagar te ese gusta. ruido externo y encender el, el diálogo interior, ¿no? Como hablabas al Total, principio, decías aprender a estar solos, y solo, digamos, entre comillas, porque ese solo es estar contigo. Y si aprendes a estar contigo, jamás te vas a sentir solo, ¿no? Porque empiezas a construir una fortaleza diferente, interior, o sea, una capacidad también de acompañarte a ti mismo. Saludamos por acá a la gente de Neurohabilidades Plus que nos había dejado un mensajito. Y acá en el cintillo dice, todo juicio tiene que ver más con nosotros que con aquello que juzgamos, así es. total. Neurohabilidades Plus dice liderazgo interno, liderazgo externo y juicio balanceado. Así es, nos trae balance. Pero bueno, otra de las prácticas tiene que ver como, por ejemplo, bien decías, la atención plena. El mindfulness es muy recomendable que el próximo programa lo vamos a dedicar a hablar de esta técnica del mindfulness porque realmente significa mente plena, atenta, concentrada en una cosa a la vez para poder que eso, digamos, es una situación de esta la vorágine actual, ¿no? Es decir, que no podemos estar concentrados en una sola cosa, sino que a veces estamos multitasking, pero igual eso, digamos, no nos hace más rendidores. Muchas veces es más bien un tropiezo para poder prestar atención a, a nuestro Total. diálogo interno. Uh -huh. Total, es como que estamos, no sé, haciendo algo en la compu, pero estamos pensando en lo que vamos a comer. Entonces ya va, ¿qué tengo que hacer de comida? Y si tienes, bueno, obviamente si tienes más, eh, tienes que distribuir tu tiempo en muchas más cosas. Si, digamos, eres padre o eres madre, tienes un X trabajo o tienes dos trabajos, entonces estás como que constantemente haciendo algo, pero pensando en otra cosa. Y definitivamente haciéndolo así en algún punto, debe haber algún punto de quiebre, en algún momento hay un punto de quiebre, porque es difícil manejarse así, lo que en alguna oportunidad hablamos en el programa pasado, del burnout, o sea, te Ajá, quema. te quemas. Es importantísimo también cuidar el alimento emocional, el alimento psicológico. Nosotros se le presta mucha atención al alimento físico, ¿no? Decir, bueno, el azúcar me hace daño las grasas o saturadas, los aceites, lo que sea. Pero el alimento emocional, el alimento psicológico, es decir, qué contenido, ¿no? Consumo, qué información consumo, qué leo, qué observo, en qué invierte el tiempo de ocio, es fundamental para esta práctica del diálogo interno y de poder empezar a ser conscientes de nosotros mismos, ¿no? Así que Total. bueno, Héctor, me encantaría que nos compartieras en qué andas trabajando, cuáles son tus proyectos, cómo vas bueno, a lo que te dedicas. Mira, yo soy asesor de negocios y digamos que parte de mi elemento diferencial es que yo trabajo tanto las skill set, digamos que es toda el área técnica de los negocios, Ajá. todo lo que tiene que ver con producto, la parte administrativa, operaciones, el área de marketing también. Y aparte también me manejo con el área del mindset, ¿no? El tema de las creencias, el tema, me meto incluso en parte filosófica, porque yo pienso que la mentalidad, la filosofía, la espiritualidad están conectadas. Eso nos hace a nosotros ser unos seres humanos más integrales. Si tú eres una persona muy filósofa y te manejas con solo conceptos de filosofía, pero no entiendes cómo funciona el inconsciente, el cuerpo, entras en un sesgo muy grande. Ujú. Entonces no entiendes cuáles son nuestros motivadores principales, cuáles son esos incentivos que nos mueven día a día, el tema propósito, cómo, entonces yo pienso que combinando todas estas cosas nos genera una visión muy amplia, una perspectiva bastante amplia de nuestra vida como emprendedor y esto que lo vamos a aplicar al negocio. Y aquí también hablo mucho, yo también manejo mucho el tema del liderazgo. Entonces, si no somos capaces de liderarnos a nosotros, difícilmente tenemos la capacidad de liderar a otras personas. Y más cuando no tienes la posibilidad de ser autoritario, capaz como puede ser con un hijo, porque un hijo capaz no tiene una herramienta o no tiene otro escape, sino es que, bueno, es mi papá Claro, o es mi depende mamá. absolutamente, mientras es niño, de las conducciones del padre.
Exactamente. Entonces, ya con un empleado no puedes hacer eso. Entonces, y menos en estas épocas. Entonces, enfocarnos más en el tema liderazgo y bueno, a partir de allí tengo varios métodos que me han ido funcionando, pero bueno, básicamente en términos generales es trabajar la parte de mentalidad asociada con el área técnica de los negocios. Ok, bueno, buenísimo, gran trabajo ahí con los emprendedores, ¿no? Y las empresas que acompañas. Bueno, no Total. me queda más que agradecerte por tomarte este espacio para compartir con nosotros tu experiencia, para este tema del reconocerse. Me llevo esto de la importancia del aprender a estar solos, aprender a escucharnos, aprender, ¿no? A liderarnos a nosotros mismos para poder liderar a otros. Y sería importante que nos compartieras tus redes, así las personas pueden conectar contigo. Perfecto. Mis redes son Héctor Vallenilla Q, al final Q. Ujú. Ahí estoy en TikTok y estoy en Instagram normalmente. Gracias, Héctor. Bueno, muchísimas gracias también a la producción de Conexión Plus Radio, a nuestra CEO Mariana Camandrelli y a invitarlos que nuestro próximo programa va a ser el 17 de septiembre, donde vamos a completar esto del reconocernos, algunas estrategias como el mindfulness que lo nombramos, y vamos a trabajar mindfulness y productividad. Así que esa es nuestra próxima cita. Muchísimas gracias Genial. y Muchísimas gracias. nos vemos pronto, Héctor.